Para hoy tenemos un taller que se llama ¿Qué forma tiene tu ira? ¿Sí? ¿Qué forma tiene tu ira? Eh, Dentro de las emociones que nosotros como seres humanos podemos experimentar, una de ellas justamente es esta, la ira, el enojo, el enfado, ¿cierto? Las cosas que no nos gustan, las cosas que nos incomodan, nos molestan, propias o de los demás, ¿cierto? Y vamos a mirar entonces, a lo largo del desarrollo de la actividad de hoy, es la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué forma tiene tu vida? Entonces, vamos a hacer la lectura. Yo les voy indicando quiénes van leyendo por párrafos, así como creo que lo hicimos la última vez. Y vamos entonces a darle primero lectura al texto y posteriormente, entonces, vamos a las actividades. Bueno, entonces vamos a iniciar con Ashley Garzón. Ashley, léenos el primer párrafo, por favor. Por favor, lee el primer párrafo, Ashley. La ira, el enojo o el enfado es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses, que se podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta y hubiera actuado de otra forma. Ok, muy bien, así. Entonces ahí nos están dando una definición, ¿cierto? O más que una definición, eh, también cómo se produce, ¿no? O cuál es la razón por la cual se produce la ira en nuestra vida. Ok, continúa Juliana. Juliana, lees por favor el segundo párrafo. Mm, No, creo que Juliana tiene problemas con su audio. Entonces pasemos con Sara Aponte. El segundo párrafo, profe, Sí, el segundo. se trata de una respuesta emocional caracterizada por una actividad fisiológica, motora o de tipo cardiovascular, acompañada por sentimientos de enfado y que aparece cuando no se consigue un objetivo o no se cubre una necesidad. Eventualmente, esta encamina a mostrar nuestra disconformidad a quejarnos. Incluye una serie de funciones de adaptación al medio, por un lado, la organización y regulación de procesos internos, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente, y por otro, la regulación y construcción de relaciones interpersonales y sociales. Ok, muy bien. Entonces fíjense que adicional al tema emocional hay una actividad fisiológica también, ¿no? Nuestro enojo no se demuestra solamente en la emoción como tal, sino en la parte física, ¿no? En la forma como reaccionamos físicamente cuando hay alguna situación que no nos gusta, que nos molesta, ¿no? Bueno, continuamos entonces con Nicole Jaramillo. Aquí estoy, profe. Em, Bueno, el de la ira.
del que dice la intensidad. Ok. La intensidad de nuestro enfado es variable y nos induce a actuar. Puede aumentar si repasamos mentalmente el problema y puede llevarnos a expresar una queja, un aviso o una advertencia con el fin de evitar futuros daños. Se trata de una reacción básica para la supervivencia, fundamentalmente em, ante otros miembros de nuestro grupo social. Puede definirse como una emoción negativa que conlleva sentimientos de furia, rabia o, como se dice en castellano, cabreo, que va acompañada de una respuesta fisiológica caracterizada por una activación extra del sistema nervioso simpático, em, del sistema endocrino, incremento de la activación muscular y de una respuesta motora que implica distintas acciones de manera agresiva. Ok, gracias, Nicole. Continúa Valentina. Dime, Valentina. Ah, ok, ok, ya revisé. No me había fijado. Bueno, entonces continúa Campos. Catalina Campos. Cuando experimentamos esta emoción hacia otra persona, cuando sentimos que se ha violado nuestros intereses de manera intencionada o justificada, una de las formas de afrontar que solemos elegir es la conducta hostil. Cuando nos enfadamos con una persona con la que convivimos, lo que pretendemos es que nos tengan en cuenta y mostrar nuestra desaprobación ante un comportamiento que no nos ha gustado, de cara a que el otro rectifique y cambie de conducta. La ira es usada por padres, educadores y jefes para conseguir que se cumplan las normas antes de que vengan los castigos. Sin embargo, no es conveniente abusar de este método ni usarlo como un castigo. Muy bien, Catalina. Eh, Catalina Madero, termina por favor la lectura. Catalina Madero, no la veo. No, creo que no está. Entonces, Jorman, por favor, finalizas la lectura. Sí, señora. Eh, ahí donde dice si se abusa, Sí, señor. si se abusa de los enfados pueden suceder dos cosas. Primero, que el que se enfada sufra una activación fisiológica y un malestar emocional a los que es conveniente poner límites es en intensidad, frecuencia y duración. Segundo, que tras muchos avisos y ninguna consecuencia negativa adicional, el avisado entienda y aprenda que se puede restar importancia a esos avisos. Gracias, Jorman. Bueno, entonces, como se dan cuenta, la ira, pues, es primero que todo una emoción. Segundo, que se da por una inconformidad con algo que sea una persona, sea una situación.
eh, que no sea de nuestro agrado, que pensamos que puede ser injusta, ¿sí? Puede estar ligado a la injusticia, puede estar ligado a algún trato en particular, puede estar ligado a algo que nos produzca queja o a una persona, ¿no? A una persona que nos afecte de alguna manera porque sus intereses, digamos, sus acciones van en contra de nuestros intereses, sus acciones van en contra de algo que a mí, pues que yo considero esencial e importante en mi vida, ¿sí? Y dice que, bueno, al final, si se abusa de los enfados, entonces pueden suceder dos cosas, o sea, una persona puede terminar enferma, ¿cierto? Un malestar emocional, pero no solamente emocional, sino también puede terminar con un malestar físico debido al enojo, debido a la ira, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera podamos aprender que se puede controlar, ¿no? La ira no es una emoción incontrolable. Hay muchas personas, bueno, no puedo decir qué cantidad, ¿no? Pero hay personas que están en una cárcel porque cometieron actos bajo una figura que se llama ira e intenso dolor, ¿sí? Ira e intenso dolor. Entonces, llega la persona a tal nivel de descontrol emocional y fisiológico que termina inclusive cometiendo delitos en nombre de la ira. Y posteriormente, pues tiene que pagar las consecuencias de esos descontroles. Entonces, por esa razón, pues es muy importante que la ira sea una emoción que se pueda controlar. No quiere decir en ese sentido que no se pueda expresar el enfado, que no se pueda expresar el enojo. Claro que se puede expresar, porque es necesario además para el organismo, pero que no se convierta en una constante en la vida de una persona, ¿no? Que todo el tiempo está de mal genio, ¿sí? Y uno identifica ese tipo de personas, ¿cierto? Casi siempre uno escucha, no, es que tal persona es una amargada, ¿sí? ¿Y por qué utilizamos ese término amargado? Porque vive de mal genio, porque todo le disgusta, porque nada le parece, ¿sí? Eso hace también que se generen otras situaciones negativas en cuanto a las relaciones interpersonales. Entonces no me la llevo bien con las personas a mi alrededor, precisamente porque a toda hora estoy de mal genio y la gente prefiere estar lejos de mí que acercarse, ¿sí? Entonces todas esas cosas pues son producto de... Y pues a veces, en el caso, por ejemplo, de las figuras de autoridad, se utiliza la ira como método para conseguir de alguna u otra manera la obediencia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, a veces de los papás, ¿no? Entonces, cuando no hay respuesta positiva al dar una indicación por parte de los padres hacia los hijos, pues entonces viene la ira, viene el enojo y entonces ya las cosas hay que hacerlas porque pues esa ira o ese enojo pueden tener consecuencias mucho más agresivas de parte de esas figuras de autoridad hacia nosotros. Entonces es importante que nosotros evaluemos cómo estamos en términos de ira, cómo soy yo con respecto a la ira. ¿No? Y para eso entonces vamos a hacer la primera actividad que consiste en responder las siguientes preguntas. Eso lo vamos a hacer en la hojita. Por favor, de la manera más honesta posible, ¿sí? O sea, esto es una actividad de la clase, pero la idea es que seamos honestos porque en la medida que lo hagamos conscientemente, pues nos va a ayudar a, a mejorar de pronto un poquito con respecto a este hábito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contestar en nuestra hoja qué tipos de cosas nos enfurecen, qué tipos de cosas, como decimos por ahí, nos sacan la piedra. ¿Qué me saca la piedra a mí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué me saca el mal genio? Qué me molesta? ¿Qué me enfurece? ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a contestar, ¿cierto? Lo segundo, ¿qué sucede cuando me enojo, cuando me enfurezco? ¿Qué sucede en mí? ¿Cómo me siento? ¿Qué reacciones experimento? ¿Cierto? A nivel interno. Y luego, ¿qué hago? Eso es a nivel externo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estoy expresando mi ira? Algunas personas
expresan su ira a través de palabras soeces, ¿cierto? Son groseros. Algunas personas expresan su ira tirando las cosas. Otras personas expresan su ira agrediendo físicamente a quien le está causando ese enojo, ¿cierto? ¿Qué hace usted cuando se pone bravo? Ah, bueno, ahí está la otra parte. Algunas personas se quedan calladas y no hablan, ¿sí? Que simplemente no le dirigen la palabra al que me sacó el mal genio. Entonces, ¿qué hace usted cuando se enfurece, cuando se molesta realmente? Y la última pregunta es, ¿qué hacen para evitar meterse en líos cuando se enojan? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el enojo, como les decía, tiene sus dificultades, ¿cierto? Entonces, me enojo y hago cosas que no debo hacer. Entonces, ¿cómo evitan ustedes eso? ¿O siempre se meten en líos? ¿Mm? La segunda es qué sucede cuando me enfurezco a nivel interno, ¿cierto? Dentro de mí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando me enfurezco? Ahí las tienen en la pantalla. ¿Sí están viendo las preguntas en pantalla? Ahí están las 4 preguntas. Y luego, una vez terminen de contestar esas 4 preguntas, entonces vamos con la segunda parte, que es la que van a hacer en la hoja o en bueno, si no tienen hojas, entonces también en una hoja de cuaderno o en un octavo de cartulina. Y le vamos a dar una forma a esa ira. Entonces, ustedes piensen en una forma, qué forma tiene esa ira, qué color tiene esa ira, qué le gustaría hacer con la ira y qué es lo que le produce tanta ira. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle una forma a ese enojo, ¿sí? Ustedes la forma que quieran. eh, Le vamos a dar un color, ¿sí? A veces hay cosas que nosotros les ponemos colores por razones particulares. Entonces, ¿qué color le pondríamos a la ira? ¿Sí? Y luego vamos a, ya teniendo la forma y el color de nuestra ira, vamos a poder describir qué nos gustaría hacer con esa ira. Mantenerla, eliminarla, amarrarla, controlarla de alguna manera, ¿cierto? Bueno, ¿qué quiere hacer usted con su ira? Y por último, pues, ¿qué es lo que nos produce tanto enojo? Si somos personas que nos airamos fácilmente y que vivimos en esa condición, porque no todas las personas tienen esas mismas situaciones, ¿no? Hay personas que son muy tranquilas y difícilmente se enojan, pero no quiere decir que nunca lo hagan, ¿cierto? En algún momento se pueden enojar, entonces ahí no podríamos hablar de tanta ira, sino de ira, simplemente qué le produce esa ira, pero ya no hablamos de tanta ira, porque pues no es el caso. Pero cada cual de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su forma de ser, de acuerdo a su forma de actuar, pues puede hacer el ejercicio. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda o si quedó claro qué es lo que vamos a hacer. Por si a alguien le quedó alguna duda, entonces en la primera hoja vamos a responder las 4 primeras preguntas, ¿cierto? ¿Qué tipos de cosas nos enfurecen? ¿Qué sucede cuando me enfurezco a nivel interno? ¿Qué hago externamente cuando estoy de mal genio? ¿Y qué hago para evitar meterme en problemas? Y luego en la segunda hoja o en la hoja blanca o en la cartulina vamos a dibujar, ¿sí? Entonces vamos a dibujar, le voy a dar una forma a la ira, una forma a mi ira y le voy a dar un color. Y luego voy a contestar qué me gustaría hacer con esa ira y qué es lo que qué es lo que la produce. ¿Listo? Entonces iniciamos con la actividad. Yo en un momento habilito el Classroom para que podamos subir este taller. Si hay alguna pregunta, chicos, quedo atenta.
les voy a habilitar el Classroom para que podamos entregar la actividad y la voy a dejar habilitada todo el día, bueno. Y nos vemos nuevamente entonces mañana en nuestra clase de química. Qué rico volver a verlos, qué rico volver a estar aquí con ustedes, chicos. Y nos vemos mañana. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego, profe.